Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar en detalle, ¿cierto? Con cuidado, uno de los ejemplos del reto número 3 del proyecto Misión 2022, con el fin de dar a entender mejor em, cómo sería el procedimiento, ¿cierto? Manualmente y pues qué es lo que se les requiere que desarrollen, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tengo los datos de el segundo caso, ¿cierto? De los que se les dan en el enunciado. Esta es la matriz de distancia. Recordemos que, por ejemplo, eh, cada elemento contiene una fila y una columna, ¿cierto? En este caso, los orígenes están en las filas y los destinos están en las columnas. Entonces, 202, ¿cierto? Este elemento representaría la distancia que hay para ir desde el depósito, ¿cierto? Home, hasta el punto número B, ¿sí? Entonces, así cada uno de los puntos. Por ejemplo, este 206 sería la distancia que hay para ir desde el punto C hasta el punto D. Además, nos dan esta ruta inicial, ¿cierto? Recordemos que la ruta siempre inicia y termina en el depósito, ¿cierto? En home. Por eso eh, lo tengo bloqueado, pues lo tengo en color gris para representar que no haremos permutaciones sobre el inicio y el final de la ruta, que son pues el depósito, ¿cierto? Y entonces la ruta sería H, B, E, A, C, D, H, ¿cierto? Esa es la ruta inicial que nos dan como parámetro, nos la dan en una lista, ¿sí? Entonces, vean que a cada ruta hay asociada una distancia total. Esta distancia total corresponde a la suma de las distancias de cada uno de los tramos de la ruta. Para yo hacer este recorrido, ¿cierto? De ir de H a B, a E, a A, a C, a D, a H otra vez, tengo que hacer los siguientes tramos. Voy de H a B, ¿cierto? Entonces vamos a ver de H a B. Ven que esta distancia es 202. Vean que está codificada con el mismo color. Este Excel también se los voy a subir para que puedan experimentar y ver, pues, ustedes mismos cómo funciona. Em, ¿Cierto? Es el primer paso. De H a B. Después voy de B a E, ¿cierto? B hacia E, 199, como lo pueden ver acá. Luego voy de E a A, desde E hacia A, 179, como lo pueden ver acá. Luego voy de A a C, ¿cierto? Y ya espero que ustedes me crean que es 150, ¿cierto? Está codificado con el mismo color. Luego voy de C a D, que sería 206. Luego voy de D a H, que sería 45, ¿sí? Entonces la distancia total de este recorrido es la suma de esas distancias, ¿sí? La suma de la distancia de H a B, más la distancia de B a E, más la distancia de E a A, más la distancia de A a C, más la distancia de C a D, más la distancia de D a H, ¿sí? La suma de estos números que acá están coloreados y pues según corresponde, va a ser pues este 981, ¿cierto? Y entonces me dicen que empiece yo a evaluar todos los pares de posibles intercambios, ¿sí? Entonces vean que estoy hablando de parejas y estoy hablando de intercambios, ¿sí? Entonces primero, antes de pasar al código, porque vamos a ejecutar este ejercicio en código, no, obviamente no les voy a mostrar el código, pero les voy a mostrar, ya van a ver cómo lo vamos a hacer, va a ser un ejercicio bastante interesante. Pero entonces tenemos que primero pensar, antes de pensar como, de verlo como la respuesta, cuáles serían todos los posibles intercambios, ¿cierto? Tengo que armar todas las posibles parejas de los puntos, ¿cierto? Los puntos que conforman la ruta son estos 5 internos, ¿sí? Vean que realmente la ruta tiene 7 puntos, pero pues como ya dijimos, el primero y el último punto son inmovibles, siempre la ruta inicia y termina en el depósito, entonces en ese caso pues no va a haber nada que hacer, solamente vamos a hacer intercambios de parejas con los puntos internos de la ruta. Entonces, ¿qué posibles parejas puedo yo armar con estos elementos? ¿Cierto? La primera posible pareja sería la B con la E, ¿cierto? Luego la B con la A, luego la B con la C, luego la B con la D, ¿cierto? Entonces son todas las posibles parejas con la B. Luego haría yo la E con la A. Vean que no tengo que hacer la E con la B porque ya al principio hice la B con la E, ¿sí? Intercambiar la B con la E es lo mismo que intercambiar la E con la B, ¿sí? Porque pues igual, si yo por ejemplo hiciera este intercambio, ¿cierto? Pongo aquí la E y pongo aquí la B. Vean que esta ruta
¿sí? Aquí ya hice el intercambio y vean que acá en el Excel también se intercambian los colores. Este 27 corresponde acá, ¿cierto? Este 235 corresponde acá, ¿cierto? Este 235 sería la distancia entre E y B, ¿cierto? E y B. Y este 27 sería la distancia entre H y E, ¿cierto? H y E. ¿Sí? Vean que el Excel está hecho para que ustedes puedan probar distintas rutas pues manualmente en el Excel y ver cuál sería la distancia total y cuál sería pues la distancia de cada tramo de la ruta, ¿cierto? Acá me dice que voy de H a E y luego voy de E a B, ¿sí? Pero entonces volviendo a lo que estábamos, esta es la ruta original, ¿cierto? Intercambiando estas dos, la B con la E, me quedaba, ¿cierto? EB, ¿cierto? Y si yo quisiera hacer el intercambio de la E con la B, pues sería lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces igual me quedaría la misma ruta, EB, ¿sí? Entonces no tengo que hacer dos veces el mismo intercambio, ¿sí? Me sobra hacer esa evaluación. Entonces los intercambios que yo evaluaría sería nuevamente desde cero. La B con la E primero, luego la B con la A, luego la B con la C, luego la B con la D, ¿sí? Ya hice todos los intercambios con la B. Ahora paso a la siguiente. Intercambio la E con la A, luego la E con la C, luego la E con la D, y ahí ya hice todos los intercambios con la E. Entonces paso a la siguiente. La A la intercambio con la C, la A la intercambio con la D, y ya hice todos los intercambios con la A. La C la intercambio con la D, y ya ese sería mi último intercambio, ¿cierto? Esos serían todos los posibles intercambios, todas las posibles parejas que yo puedo armar. Y yo lo que tengo que hacer en el código es, primero, armar esas parejas y segundo, evaluar los intercambios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera evaluar un intercambio cualquiera, evaluar el intercambio de la E con la C, pues ¿qué hago? Pues simplemente los cambio de posición, ¿cierto? Vean que acá tenía la E y acá tenía la C, y pues lo que hago es simplemente intercambiarlos. ¿Sí? Pongo que la C, aquí pongo la E, y vean que me da una ruta distinta, ¿cierto? Con una distancia, pues en este caso menor. ¿Sí? Nos puede dar, al hacer un intercambio, nos puede dar una distancia mayor, nos puede dar una distancia menor. ¿Sí? Eso no lo sabemos hasta que no hagamos el intercambio y realicemos la evaluación. ¿Sí? Entonces, volviendo a la ruta original que teníamos, entonces, nuevamente, tenemos que probar todos los posibles intercambios. Piensen, es muy útil que ustedes piensen en ese orden que yo mencioné, ¿cierto? BE, BA, BC, BD, EA, EC, ED. No piensen en los nombres de las letras, sino piensen en las posiciones que ocupan dentro de la ruta, ¿cierto? Esa es si en vez de poner nombres ponemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Piensen ese orden que yo estoy haciendo para encontrar las parejas, cómo lo lograrían ustedes haciendo con los temas que hemos visto en el curso, sobre todo en la última semana, que es los temas de recorrido. ¿Y cómo harían ustedes para generar esas parejas? Por ejemplo, olvidemos de las letras y pensamos que en las posiciones, ¿cierto? Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Recuerden que esta sería la posición 6 y esta sería la posición 0, pero pues no nos interesan esas dos posiciones, ya lo sabemos. Entonces, en este caso las posibles parejas serían 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. ¿Cierto? Luego 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Luego 3 con 4, 3 con 5, luego 4 con 5. ¿Sí? Esas serían todas las posibles parejas en el caso de una ruta en la que quiero evaluar 5 puntos para intercambiar, ¿sí? Para armar parejitas. Entonces vean que si tuviera más puntos, pues habría más parejas, ¿cierto? Por ejemplo, el primero de los ejemplos del ejercicio tiene una ruta con 6 puntos sin contar el depósito, ¿sí? Es decir, tiene 6 más 2 del depósito, tiene 9 puntos en total la ruta. Entonces vean que la ruta puede ser de tamaño 5, la ruta puede ser de tamaño 6, obviamente sin contar el depósito que le agrega 2 al tamaño en todo caso. Pero entonces el código que ustedes hacen debe funcionar de forma genérica para cualquier tamaño de ruta. Entonces piensen cómo encontrarían esas parejas, esa combinación de números, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5, 4 con 5, ¿sí? Y si fueran más, pues cómo lo harían con cualquier tamaño eh, que tuviera la ruta. ¿Sí? Piensen en cómo obtendrían ese recorrido. Ahora sí, ya podemos empezar con el código, ya. Y habiendo hecho la introducción al contexto del problema y pues espero que quede bastante más claro. Yo por aquí estoy en mi código, en la solución del problema y lo voy a debuguear. Ustedes obviamente aquí por fuera de la pantalla ustedes no lo están viendo, pero aquí se está corriendo, se está ejecutando el código. Entonces, lo que sí quiero que vean es las variables, ¿sí? Acuérdense de la ventana de variables. En este caso yo estoy utilizando un poquito más grande.
Yo estoy utilizando PyCharm, que es otro IDE, es como Spider, ¿sí? Entonces por eso se ve un poquito distinto al que ustedes están acostumbrados, pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia, ¿sí? Ahí no hay ningún inconveniente. Esta es la ventana de que en Spider sería el Variable Explorer. Listo, entonces veamos. Tenemos el diccionario de distancias, ¿sí? Vean que el diccionario de distancias contiene todos los elementos que están en esa matriz, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de elemento es, ¿cierto? Cuando le digo type, ¿qué type es? Es un diccionario, ¿sí? Acá me lo dice. HH0, ¿cierto? HH0. Y acuérdense que las llaves son los nombres de los puntos, ¿cierto? HH, ¿cierto? HH, como decimos acá, H con H es 0. Por acá H con A me dice que es 60, ¿cierto? H con A me dice que es 60, ¿cierto? La intersección. Y así, entonces, por ejemplo, este 45 sería DH, por acá lo vamos a buscar. Está en orden, ¿cierto? Entonces DH, acá vemos que es efectivamente 45. ¿Sí? Entonces, este diccionario, pues, es el diccionario que contiene la información de las distancias. Acá le estoy diciendo yo que voy en la iteración número 1, ¿cierto? Porque acuérdense que tengo que iterar. Acuérdense que yo lo que tengo que hacer en cada iteración, nuevamente se lo explico, es evalúo todos los posibles intercambios de parejas, ¿sí? Busco cuál me da la mejor distancia, en este caso la distancia total menor, realizo ese intercambio, si digamos que en este caso fuera intercambiar la E con la C, entonces realizo el intercambio, y vean que cuando yo hago un intercambio, cuando me caso con un intercambio, me queda una ruta completamente, pues no completamente, pero me queda una ruta nueva, ¿sí? Me queda una ruta mutada. Entonces yo tengo que hacer ahora, con esta nueva ruta, volver a evaluar todos los posibles intercambios. La B con la C, ahora la B con la A, ahora la B con la E, ahora la B con la D, luego la C con la A, luego la C con la E, y así sucesivamente, así como ya lo vimos, sobre la nueva ruta sobre la que yo hice ese intercambio, ¿sí? Es decir, en cada iteración yo voy a evaluar todas las posibles parejas, mirar cuál me da la menor distancia entre todas las posibles parejas, cuál me da la menor distancia, realizo ese intercambio y una vez realizo ese intercambio paso a la siguiente iteración y vuelvo a evaluar todas las posibles parejas y vuelvo a realizar el mejor intercambio y así hasta cuando paro, en el momento en el que ya he hecho varios intercambios y eh, evalúo todas las posibles parejas y ninguna me reduce la distancia total, ¿sí? Ya lo veremos. Entonces volvamos a la ruta original, ¿cierto? BEACD, sin contar nuevamente el depósito. Bueno, acá me dice que voy en la iteración 1. La mejor distancia, en este caso, ¿cuál es la mejor distancia que yo conozco hasta ahora? Pues en este momento yo acabo de iniciar a correr el código, ¿cierto? Todavía no he evaluado ninguna permutación, ningún cambio a la ruta. Entonces, pues hasta ahora la mejor distancia es la distancia pues, de la ruta inicial, ¿cierto? Que es 981, como lo podemos ver acá. Le dice mejor ruta. Pues, ¿cuál es la mejor ruta? La única ruta que yo conozco hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora la mejor ruta que yo conozco es HBACD, H, ¿cierto? Que es la ruta inicial. ¿Hasta ahora ha mejorado la ruta? Pues no ha mejorado, ¿cierto? Ni siquiera he empezado a evaluar posibles mejoras. Entonces, mejoró es una variable booleana que me va a servir para hacer yo eh, cosas con el criterio de parada para saber cuándo paro, pues cuando deje de mejorar, ¿cierto? En este caso, pues ni siquiera ha empezado a mejorar, hay que tener cuidado ahí. Y la ruta actual es pues la misma ruta inicial, ¿sí? Porque pues no le he hecho ningún cambio nuevamente. Y la ruta inicial pues es la ruta inicial, ¿sí? Ahí no hay nada que hacer. Entonces voy a ejecutar el código. Acá digo, voy a coger la primera pareja. Vean que acá me apareció la variable pareja. ¿Sí? Pareja, ¿cuál es el primer intercambio? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el ejercicio? B con E, B con A, B con C. Entonces, ¿cuál era la primera pareja? B con E, ¿cierto? Esta es la primera pareja que yo voy a evaluar haciendo el intercambio. Entonces, vean que acá me dice pareja B, E. Y ese es el intercambio que voy a evaluar. Le voy a decir, voy a evaluar el intercambio de esta pareja. Entonces, en el código yo hago algo, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar cómo lo hacen, que me genere esa nueva lista que es ruta intercambiada. ¿Qué es ruta intercambiada? Ruta intercambiada es la ruta actual haciendo el intercambio de la pareja, ¿sí? Entonces, en la ruta actual, que es esta, puedo intercambiar la B con la E. ¿Y cómo me va a quedar? Así. Vean que entre esta y esta, lo que cambia es el orden de la posición de las parejas, pues de la pareja que estoy evaluando en este caso. Eso es lo que yo defino como un intercambio. Entonces, eso es equivalente a aquí en la ruta que yo tengo acá, ¿cierto? Va a ser el primer intercambio que es la B con la E.
Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente les cambio el orden, ¿cierto? EB, ¿sí? Vean que me da esta nueva ruta, ¿cierto? Acá veo las distancias de cada uno de los componentes, veo la distancia total, ¿sí? Entonces ahora, en el código, nuevamente, le paso al siguiente paso. Y acá él me calcula, ustedes tienen que pensar en cómo hacen para calcular eso dentro de su código. La distancia de intercambio, me lo calculó por aquí arriba, ¿sí? 829. Vean que distancia de intercambio es yo evaluar en la ruta intercambiada cuál sería la distancia total, pues, de esa nueva ruta del intercambio, ¿cierto? Entonces acá tengo 829, podemos ir verificando en el código versus en el Excel para saber que pues está efectivamente correcto, así que vamos bien, ¿sí? Entonces yo me voy a preguntar es, oiga, este 829 es mejor que la mejor distancia que tenía originalmente. Vean que aquí, ¿cierto? Este intercambio que yo hice de cambiar la B con la E me generó una distancia de 829, mientras que mi distancia original era de 981, es decir, mi distancia, ¿qué pasó? Presten atención a esta variable booleana, ¿cierto? Que acaba de pasar en el código. Vamos a darle F8, pasar al siguiente paso, pum, me dice F8, me dice mejoró, es verdadero. ¿Sí? Vean que hubo una mejora, ¿sí? Con este intercambio, ¿cierto? De intercambiar la posición de la E y de la B en la ruta. Esta ruta intercambiada me genera una mejor distancia que la ruta actual que yo tenía, que era la misma ruta inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Mejoró, se volvió verdadero porque, oiga, mejoró. Y acá voy a crear una nueva variable, ¿cierto? Que me va a decir mejor ruta iteración. Entonces me dice, oiga, hubo una mejora. Entonces yo voy a guardar esa ruta que usted le generó la mejora en una nueva variable que va a ser mejor ruta iteración. ¿Por qué lo guardo en una nueva variable? Porque yo apenas he evaluado, ¿cierto? El primer intercambio, ¿cierto? Vean que yo tengo que, ya evalué B con E, ¿cierto? Me mejoró, perfecto, buenísimo. Pero ¿qué falta? Me falta evaluar B con A, me falta evaluar B con C, me falta evaluar B con D, me falta evaluar B con E, ya lo hice. Me falta evaluar E con A, sí, me falta todavía evaluar un montón de posibles parejas y de posibles intercambios. Entonces, todo dentro de la misma iteración. Entonces, yo lo que tengo ahí es, voy guardando hasta ahora cuál es la mejor que yo he encontrado, porque acuérdense que yo solamente hago un intercambio por iteración. Los evalúo todos, pero solamente hago uno. Entonces yo todavía no puedo cambiar la ruta original, porque yo todavía me falta evaluar si hay una pareja que me genere pues una disminución incluso mayor en la distancia. Entonces yo por eso voy guardando hasta ahora la mejor ruta es pues esta ruta que yo acabo de encontrar, ¿cierto? La ruta intercambiada. Y hasta ahora, vean que actualizo la mejor distancia. Vean que mejor distancia estaba en... ¿Dónde está mejor distancia? Por acá. Mejor distancia. Vean que mejor distancia estaba en 981, porque la mejor distancia que yo tenía hasta ese momento era la distancia original, ¿cierto? El 981. Pero cuando yo encontré con este primer cambio una mejor alternativa, entonces yo actualizo hasta ahora, oiga, la mejor distancia que yo tengo en este momento es 829, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Ya evalué, ¿cierto?, la primera pareja. Evalué B con E. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la siguiente pareja. ¿Cuál sería? B con A, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a darle F8 aquí en el código que ustedes esto no están viendo para ejecutar el siguiente paso. F8 es ejecutar paso por paso el código, ¿cierto? En este momento lo que estoy haciendo es depurando, que en Spider es control F10, ¿cierto? Entonces acá. Listo. Pareja. ¿Dónde está la pareja? Acá. B con A. ¿Sí ven? B con A. Entonces, vean que ya evalué B con E. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a evaluar ahora B con A. ¿Sí? La siguiente pareja la tengo que evaluar. Tengo que hacer todas las evaluaciones de todas las posibles parejas. Vean que ruta actual sigue siendo la ruta inicial. ¿Por qué? Porque yo todavía no he actualizado la ruta actual. Porque yo encontré una mejor ruta, sí, pero no la actualizo todavía porque todavía me falta terminar de evaluar las demás posibles parejas, los demás posibles intercambios. ¿Quién sabe si yo encuentre una pareja mejor que la que acabo de encontrar? Entonces, por eso la ruta actual sigue siendo la misma, ¿sí? La ruta mejor, la ruta que encontramos con el 829, la tengo guardada en mejor ruta. Por acá está. Mejor ruta iteración, ¿sí? Pero ruta actual sigue siendo la misma,
Yo cuando actualizo ruta actual, cuando ya evalúe todas las posibles parejas y ahí sí diga, oiga, me caso con la mejor, ¿sí? Sea cual sea. Entonces, bueno, pasamos a la segunda evaluación del segundo intercambio, ¿cierto? B con A. Entonces, ¿cuál sería ese intercambio? Veámoslo primero en el Excel, ¿cierto? B con A, ¿cómo me quedaría? Pues tengo que intercambiar esta celda, ¿cierto? Con esta celda, ¿sí? Estas dos las tengo que intercambiar. Entonces, me quedaría así. A, E, B, C, ¿cierto? Y me daría una distancia total de 812, todavía incluso mejor. Entonces, F8, vean que ruta intercambiada, pues sigue siendo la anterior porque todavía no he hecho el intercambio, le doy function F8 y me queda, ahora sí se actualiza, ruta intercambiada A, E, B, C, D, H, ¿cierto? Ahí ya hice el intercambio de la pareja. Vean que me queda vean que me queda en el código, eso es una lista, recuerden, me queda igual que pues haciendo el intercambio manual aquí en el Excel, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la distancia asociada? Pues en el código la calculo, function F8, y acá, distancia, ¿dónde está? Distancia intercambio, ¿sí? 812. Vean que, pues efectivamente coincide, ¿sí? Vean que lo mismo que estoy haciendo en el Excel, lo estoy haciendo en el código, entonces ustedes tienen que pensar en cómo lo pasan a código, ¿sí? El Excel, este Excel se los voy a subir, se pueden ayudar para ir viendo cómo lo harían a mano, ¿cierto? Con más despacio, con más tiempo, pero finalmente tienen que pasarlo a código, ¿sí? Entonces, nuevamente, voy a comparar, ¿hubo o no hubo una mejora? ¿Sí? Entonces, 812 efectivamente es mejor que 829, ¿sí? Entonces, encontré vean que ya encontré con la segunda pareja que evalué, encontré una mejor solución que la que ya había mejorado en el primer intercambio, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es decir, oye, encontré una todavía mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean que mejor ruta iteración, ¿cierto? Tenía el intercambio anterior, ¿cierto? El intercambio de la E con la B, que era hasta ese momento el mejor que había encontrado. Pero como ya encontré uno, pues todavía mejor. Le voy a dar function F8 y vean que se actualizó, ¿sí? Ahora la mejor es, pues, la que acabo de encontrar. H, A, E, B, C, D. ¿Sí? Y lo mismo con la mejor distancia. La mejor distancia que había encontrado hasta ese momento era 829, pero pues yo la voy a actualizar porque ya encontré una mejor. ¿Sí? En este caso la mejor distancia es 812. Entonces ya evalué completamente aquí el intercambio de la segunda pareja, que era la A con la B, ¿sí? ¿Cierto? Entonces acuérdense que esa era la ruta original que teníamos. Primero evalué el intercambio de la pareja BE, ¿sí? Y me dio una distancia de 812. Después evalué el intercambio de la B con la A, ¿cierto? Entonces, A, B, que me dio todavía mejor, me dio 812. Antes me había dado 829. Y pues, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya me quedo con la segunda porque mejoró otra vez, qué buenísimo. No, todavía no, ¿cierto? Todavía apenas he evaluado dos parejas, ¿cierto? Evalué B con E, evalué B con A. ¿Qué sigue? Evaluar B con C. Entonces, precisamente, le voy a dar acá F8 en el código y me dice, acá, pareja, ¿cuál es la siguiente? Efectivamente es B con C, ¿sí? Entonces ya lo voy a ejecutar un poquito más rápido, pues porque ya se está alargando el video. Pero la gracia era desmenuzarlo muy claro, pues para que no quede ninguna duda. Entonces voy a hacer ruta intercambiada. ¿Cuál sería la ruta intercambiada? Pues cambiar la posición de la B con la C, ¿cierto? Me quedaría, pongo acá la C, ¿cierto? Donde estaba la C pongo la B. Pues esa es la definición de hacer un intercambio, ¿sí? Vean que me dio 710, me dio todavía mejor que la anterior. Y por acá, nuevamente ruta intercambiada, la voy a calcular y vean que me queda la misma, ¿cierto? HC, E, A, B, D, ¿cierto? HC, E, A, B, D. Y la distancia del intercambio también la calculo, por acá me dice distancia de intercambio, 710. Es menor que la distancia mejor que había encontrado hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, la mejor ruta que he encontrado hasta el momento en esta iteración era pues la anterior que había encontrado, ¿cierto? El intercambio de la A con la B, pero ya encontré una mejor, entonces ¿qué hago? La actualizo, vean que ahí la actualicé. Ahora la mejor que he encontrado es pues esta última que encontré. Y la mejor distancia ya no va a ser 812, ¿cierto? Que era la distancia del intercambio anterior, sino la mejor distancia va a ser pues la que acabo de encontrar, ¿sí? 710. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, ¿termino? No. ¿Sí? Ya evalué la B con la E, evalué la B con la A, evalué la B con la C. Ahora, ¿qué hago? Evaluar la última que me falta, ¿cierto? Que es la B con la D, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá ejecuto el código F8. Vean qué pareja estaba la última que había hecho B con C.
Y ahora pareja va a ser la siguiente, ¿sí? B con la D, efectivamente. Entonces, pues acá ruta intercambiada, voy a calcular la nueva, ¿sí? Aquí ya hice el intercambio, ¿sí? Vean que cambié la posición de la B que estaba de segundas con la D que estaba de últimas, hice ese intercambio. Y ahora voy a calcular la nueva distancia, no sé cuánto es. Acá me dice 711, ¿sí? Entonces, vean que si yo pongo aquí la D, aquí pongo la B, me dice que efectivamente la distancia total es 711. Ahora, 711, que es la distancia de este intercambio, ¿cierto? Es menor que mi mejor distancia que yo había encontrado hasta este momento. ¿Sí? ¿Cuál era la mejor distancia? La del intercambio anterior, ¿cierto? La del intercambio de la B con la C, que tenía una distancia total de 710, que no es menor que, bueno, que es mejor que, mejor dicho, la distancia del nuevo intercambio. Entonces, ¿qué hago? ¿Actualizo la mejor ruta de la iteración? No, porque la mejor ruta de la iteración sigue siendo pues la que ya había encontrado, ¿sí? Este nuevo intercambio no me genera una mayor disminución que el que ya había encontrado, ¿sí? Entonces, en este caso, no se va a actualizar ni la ruta intercambiada, ni la mejor ruta de la distancia, ni la mejor distancia, sí, porque la mejor distancia sigue siendo 710 y la mejor ruta de la iteración sigue siendo la anterior. Entonces, en ese caso, no voy a actualizar esas variables, porque no hubo mejora en ese intercambio. ¿Qué hago entonces? Paso a la siguiente pareja, ¿cierto? Ya hicimos todas las comparaciones de la D. Hicimos D con E, D con A, D con C, D con B, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues ahora ya hice todas las comparaciones con la D, ahora sigue las comparaciones con la E. Ahora va E con A, luego va E con C, luego va E con B y así sucesivamente, ¿sí? Voy a ejecutar por acá y vean que todavía estamos, acuérdense, en iteración 1, ¿sí? Acuérdense que tengo que evaluar todas las posibles parejas en cada iteración. Entonces, paso a la siguiente pareja. Si ven acá pareja, la última pareja que evalué era la BD y ahora la siguiente pareja es la E con la A, tal como lo dijimos. Es lo mismo, ruta intercambiada, acá calculo el intercambio, vean que el intercambio es con base a la ruta actual, ¿sí? Vean que la ruta actual sigue siendo la ruta inicial, porque todavía estoy en iteración 1, todavía no he actualizado la ruta. Tengo que primero acabar de evaluar todas las posibles parejas antes de actualizar la ruta actual. Entonces, en este caso, pues volvemos a la ruta actual que teníamos, ¿cierto? Y realizamos acá el intercambio. Vamos a volver acá a la ruta original. Ahí está. Esa es la ruta original. Y vamos a hacer el intercambio de la E con la A. Entonces cambio estos dos de orden. Acá pongo la A, acá pongo la E, que me da 842. Y entonces me dice, acá me queda la ruta intercambiada. Y la distancia del intercambio la voy a calcular, F8. Vean, me da 842 efectivamente. Y como no es mejor que la mejor que he encontrado hasta este momento, que la mejor que he encontrado hasta este momento es esta ruta con esta distancia, entonces pues simplemente paso a la siguiente pareja, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente pareja? La E con cuál sigue, perdón, la A con la C, ¿cierto? ¿Sí? La E con la C, ¿cierto? ¿Cuál hicimos? Hicimos la B con la A, la E con la C, ¿sí? Entonces aquí tengo la pareja, después paso, calculo la ruta intercambiada, me da acá, después calculo la distancia del intercambio. Ven que este intercambio fue buenísimo, ¿sí? Vean que este intercambio me dio una distancia de 557, vamos a ver si eso es verdad. Le control Z para volver a la original y me dice que intercambie la E con la C, ¿cierto? Entonces, donde está la E coloco la C, donde está la C coloco la E y vean que me da efectivamente una distancia de 557. ¿Qué tal que yo me hubiera contentado con la distancia de 510 y hubiera actualizado la ruta de una vez? Pues me hubiera perdido de evaluar esta posibilidad. Por eso es que la ruta original se queda, o sea, la ruta actual se queda durante toda la iteración, hasta que yo evalúe todos los posibles intercambios. Cuando yo evalúe todos los posibles intercambios, ahí sí la actualizo. Y acuérdense, una vez actualizo la ruta, pasaría a la siguiente iteración y volvería a evaluar otra vez todos los posibles intercambios y así hasta que no encuentre una eh, mejora adicional. Entonces, bueno, como la distancia del intercambio, ¿cierto? Es 557, es mejor que la mejor distancia que ya he encontrado hasta ese momento. Entonces voy a decir, voy a actualizar las variables. Voy a decir, mejor ruta, ya no es la que tenía antes, ¿cierto? La mejor ruta de la iteración, la voy a actualizar. Ahora me queda la que acabo de encontrar. La mejor distancia, también la voy a actualizar. F8, ya me queda 557. ¿Qué hago? ¿Termino? No, todavía me faltan evaluar parejas, ¿cierto? Ya evaluamos BC, BA, BE,
BD, ya hablamos CA, ya hablamos CE, perdón, ¿sí? Ya hablamos EA, ya hablamos EC, ¿cuál sigue? ED, ¿cierto? Entonces, acá pasamos a la siguiente pareja, veamos donde dice pareja, ahora sí, ED, ¿sí? Lo mismo, actualizo la ruta, calculo la distancia, 547, me dio incluso mejor, entonces, ¿qué hago? Actualizo la mejor distancia y actualizo la mejor ruta, ¿sí? Mejor distancia ahora va a ser 547, que es la que acabo de encontrar, y mejor ruta va a ser la que acabo de encontrar. Y así sigo volando todas las paredes, entonces voy a correrlo un poquito más rápido porque si no este video pues no va a acabar nunca. Acuérdense que todo esto Python lo hace en un instante. Y acá lo estamos haciendo súper desglosado para que quede más que claro. Entonces la siguiente pareja sería pues, acordémonos, la A con la C, luego la A con la D y luego la C con la D, ¿sí? Y ahí dejamos todas las posibles eh, comparaciones de la primera iteración. Entonces vamos a darle F8 de forma más rápida. Ven que aquí la pareja es AC, ahí evalúa, no mejoró, ¿cierto? Me dio 811 ese intercambio. Voy a pasar a la siguiente pareja, la A con la D, me dio 612, tampoco mejoró. Voy a pasar a la siguiente pareja, la C con la D, que es la última pareja, ¿cierto? Acuérdense que las parejas eran nuevamente BE, BA, BC, BD, luego EA, luego EC, luego ED, luego AC, luego AD, y la última era la C con la D, que ya llegamos a la última, ahora sí, evaluación de parejas dentro de la primera iteración. Entonces, ahora sí, la pareja tenemos aquí CD, entonces hagamos ese intercambio otra vez en el Excel para probar cuánto nos da. D, C, ¿cierto? Nos da 954, entonces acabamos de hacer la ruta intercambiada, me queda así. La distancia del intercambio efectivamente me da 954, si ya lo sabíamos porque lo hicimos en el Excel. Entonces no mejora, entonces listo, listo, ¿qué pasa? Listo, entonces ya hice la última comparación, no mejoró, entonces break, paremos un segundo, pensemos qué está pasando, ¿cierto? Terminamos la primera iteración, ya comparamos todas las posibles parejas. ¿Cuál fue el mejor intercambio que encontramos en esta iteración? Este intercambio, mejor ruta iteración, ¿cierto? Que era el intercambio de, en este caso, no recuerdo cuál era el intercambio, ¿sí? No necesito saber cuál era el mejor intercambio, solo necesito saber qué ruta me quedaba con ese intercambio, ¿sí? En este caso, era la E con la... ya les digo, era la D con la A, creo que era el mejor intercambio, ¿sí? Bueno, hay que verificar, ¿sí? Porque la ruta original era E, luego acá tiene la D, es decir, que intercambió la D, y luego acá tenía la... Ese es el mejor intercambio, ¿sí? No recuerdo cuál fue la operación que hicimos, pueden devolverse en el video para encontrar cuál era la pareja asociada, aunque igual no, como les digo, no importa saber cuál era la pareja, lo que importa era saber cuál era la ruta que me daba cuál era el intercambio que me daba esta ruta. Entonces, en este caso, pongámoslo acá, ¿cierto? H, B, D, ¿cierto? A queda igual. Entonces, acá puse la D, entonces eso quiere decir que voy a poner donde estaba la D, voy a poner la E, ¿cierto? La pareja era DE, ¿cierto? Ya, así podemos descubrir cuál era la pareja, ¿sí? Y vean que efectivamente me da 547. Entonces, ese intercambio, esta parejita, era la que me generaba la mayor mejora, es decir, la mayor reducción en la distancia total del ejercicio en la primera iteración. Entonces, ya que hice todas las comparaciones, ya encontré el mejor intercambio que realizar, que me disminuye la distancia en lo más posible, ¿cierto? La mejor distancia encontrada fue 547. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Vean que durante todo este tiempo, la ruta actual era la ruta inicial, ¿sí? Vean que son iguales, ¿sí? Porque antes de actualizar la ruta, lo que yo les decía, lo que estaba haciendo era comparar todas las posibles parejas. Ya las comparé todas las posibles parejas, ya encontré la mejor pareja. Entonces ahora sí que voy a hacer por fin. Voy a actualizar la ruta actual. Vean que la ruta actual seguía siendo la inicial y la mejor ruta de la iteración, que ya acabe la iteración, es esta. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Pues voy a actualizar la ruta actual por fin. Así, le voy a dar control F8 y vean que la ruta actual va a cambiar. F8 no lo encuentro en mi teclado, ya. Vean que, ahora sí, la ruta actual es pues la ruta que yo encontré con el mejor intercambio, que en este caso era intercambiar la D con la E. ¿Sí? Entonces ahora me da H, B, D, A, C, E, H, ¿sí?
H, B, D, A, C, E, H. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Listo, terminé la primera iteración. Entonces, ¿qué hago? Paso a la siguiente iteración. Entonces, vean que acá iteración 1. Entonces, acá le voy a decir, paso a la siguiente iteración. F8, vea, iteración 2. ¿Sí? ¿Y qué voy a decir ahora? La iteración 2, he encontrado una mejora. ¿Sí? Ha mejorado. Entonces, vean, esta variable booleana de mejoró, la voy a poner en falso. ¿Sí? Siempre que inicie una nueva iteración, la pongo por defecto en falso, porque yo todavía no sé si en esta iteración, si cuando yo pruebe estos cambios, va a mejorar o no va a mejorar, ¿cierto? Cuando mejore, digo, listo, mejoró. Pero mientras no haya mejorado, esta nueva ruta hasta ahora es la mejor ruta que yo encuentro, ¿sí? Es mi ruta, esta pasa a ser mi ruta actual, porque hasta ahora es la mejor ruta que yo he encontrado. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a evaluar todas las posibles parejas. Entonces, ahora, ¿cuáles serían las posibles parejas? Debo hacerlo de forma más rápida. Vean que esta ruta es nueva, ¿sí? Vean que hay una cosa muy importante acá, y es que las posibles parejas, en cuanto a las posiciones, yo las voy a sacar exactamente igual, ¿cierto? B con 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5, 4 con 5, ¿sí? Pero, como tengo una nueva ruta actualizada, las parejas van a estar en distinto orden, ¿cierto? Ahora las parejas van a ser primero B con D, luego B con A, luego B con C, luego B con E, luego D con A, luego D con C, luego D con E, luego A con C, luego A con E, ¿cierto? Y luego C con E sería mi última pareja que yo evalué el intercambio, ¿sí? Vean que antes el último intercambio era D con C, ¿sí? Ahora cambió, ¿por qué? Porque cambió la ruta, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver con más detalle, pueden devolverse en el video y ver cuáles eran las parejas, el orden de las parejas en la iteración 1 y vean que el orden cambió porque cambió la ruta, ¿sí? Entonces voy a empezar a hablar precisamente de esas parejas. Vean, aquí todavía tengo la última pareja de la iteración anterior, C con D, ¿sí? Porque todavía no he sobrescrito esa variable. Entonces, ¿cuál es la primera pareja a evaluar de la segunda iteración? Ya dijimos que va a ser, ¿cierto? B con D. Entonces acá, pareja, le voy a dar función F8 para que se ejecute el código y se actualice. B con D, ¿sí? Entonces lo mismo, ruta intercambiada, voy a calcular el intercambio de las rutas, y vean que ahí cambió, vean que me quedó H, D, B, A, C, E, ¿cierto? Que es el equivalente a la ruta actual, que ahora es la ruta que yo encontré en la primera iteración, cambiando la posición de la D con la B. Entonces acá pongo la D, y acá pongo la B, y me da 521, que en este caso es mejor, ¿sí? Entonces vean que distancia del intercambio aquí me va a aparecer function F8, me va a decir 521, ¿sí? ¿Cuál es la mejor distancia? 547, que era la distancia del último intercambio que yo encontré, del mejor intercambio que yo encontré en la iteración anterior, ¿cierto? Entonces vean que ya en la segunda iteración encontré un nuevo intercambio que me genera una distancia incluso menor que el mejor intercambio que yo encontré en la iteración anterior, ¿sí? Entonces por eso es que funciona así el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oiga, hubo una mejora, ¿cierto? Entonces, ya, de una vez, desde el inicio, ¿qué va a pasar? Mejoró. Está en falso, mejoró, se vuelve verdadero, porque hubo una mejora, ¿sí? Ya desde muy rápido una mejora, estoy de buenas. Entonces, mejor ruta de la iteración. Que voy a poner la mejor ruta de la iteración, va a ser pues la ruta que acabo de encontrar. H, D, B, A, C, ¿cierto? Que es la ruta del primer intercambio que acabo de hacer. Y la mejor distancia, ¿cierto? Que era 547, que era la distancia que yo encontré en la iteración anterior, ya la mejoré, ahora es 521, entonces también la voy a actualizar. Mejor distancia va a ser 521, ¿sí? ¿Qué hago? Ya listo, declaro victoria, hago el intercambio. No, ¿cierto? Nuevamente por lo mismo que vimos que decíamos antes. Apenas en la segunda iteración, apenas se volvió la primera pareja, B con D. ¿Qué me falta? B con A, B con C, B con E, D con A, D con C, D con E, A con C, A con E y C con E. ¿Cierto? Me falta evaluar todavía. Apenas hice la primera evaluación de la primera pareja, entonces todavía me falta. Entonces, ¿cuál es la siguiente pareja? Ya hice B con D. ¿Cierto? Ahora sigue B con A, ¿cierto? Entonces, function F8, aquí pareja, era B con D, ahora va a ser B con A, ruta intercambiada, hago el intercambio, distancia del intercambio, lo calculo, 614, no hubo mejora, entonces, ¿qué hago? Paso directamente a la siguiente pareja, ¿cuál es la siguiente pareja? B con C, ¿cierto? B con C, vean ahí, ruta intercambiada, hago el intercambio,
Distancia del intercambio, la calculo, 796, no hubo mejora. Siguiente pareja, B con E, actualizo la ruta. 527 me da la distancia, no recuerdo, 527 no es mejor todavía que 521, entonces ¿qué hago? Siguiente pareja. Vean que ya acá, obviamente lo he estado ejecutando más rápido, pues para no demorarnos todo lo que nos demoramos en la primera iteración, pero vean que ya hice la evaluación de B con D, que me dio la mejor solución hasta ahora, B con A me dio peor, B con C me dio peor, B con E me dio peor. ¿Qué sigue? Ahora D con A, ¿cierto? Sería la siguiente pareja, luego D con C, D con E, A con C, A con E, C con E, ¿sí? Entonces vamos a ver precisamente que ese va a ser el orden que va a seguir acá, ¿cierto? Entonces íbamos en B con E. ¿Cuál sigue? D con A. Entonces acá vamos a darle F8, pareja, ¿sí? D con A, que fue la que dijimos. Calculo la nueva ruta con el intercambio, la nueva lista. Distancia me da 758, me da mayor. Entonces, pues, ¿qué hago? Siguiente pareja, porque esa pareja no fue buena. D con C, actualizo la ruta, calculo la distancia, 677, todavía me da peor. Siguiente pareja. D con E, actualizo la ruta, distancia me da, vean que D con E era la misma que el intercambio que había hecho originalmente, entonces volvimos al 981, obviamente no me sirve ese 981, entonces esa pareja pues simplemente es mala. Cojo la siguiente, esa pareja lo que haría es devolverme al paso anterior, sí, obviamente no la voy a coger porque pues yo lo que quiero es disminuir la distancia, ¿no? Entonces siguiente pareja, A con C, actualizo la ruta, 595, todavía no me da mejor. Siguiente pareja, A con E, actualizo la ruta, calculo la distancia, 556, todavía no me da mejor. Siguiente pareja, A con E, siguiente pareja, C con E, actualizo la ruta, calculo la distancia, 604, todavía no mejora. Siguiente pareja, vean que siempre que paso la siguiente pareja así fácilmente es porque no ha habido una mejora, ¿cierto? Siguiente pareja es, listo, esa era la última, ¿cierto? C con E. Si acuérdense que era, pasé muy rápido y ni siquiera me di cuenta que ya llega la última. B con D, B con A, B con C, B con E, etc. Y la última era C con E, ¿cierto? Entonces pueden devolverse en el video y ver que efectivamente pasamos por todas las parejas que mencionamos. Y en este caso, ¿cuál fue la mejor distancia que encontramos? 521. ¿Con qué ruta? Con esta mejor ruta de la iteración. Entonces ahora sí que ya en la segunda iteración comparé todas las posibles parejas. Entonces, ahora sí, nuevamente actualizo mi ruta actual. Ruta actual era la mejor ruta al final de la iteración 1, pero como ya terminé la iteración 2, entonces la voy a actualizar, ¿sí? Porque hubo una mejora. Acuérdense que mejoró, fue true, porque pasamos de 500, no recuerdo cuánto, 547, pasamos a 521. Entonces logramos reducir la distancia en esta iteración. Entonces la ruta actual la actualizamos con la mejor ruta de la iteración, que fue la que acabamos de encontrar. Y listo. Entonces, todavía mejoró. Entonces, ¿qué hago? Iteración 2 pasó a la iteración 3. ¿Sí? Y mejoró nuevamente. Empiezo en false porque yo empiezo la iteración sin ninguna mejora. Tengo que evaluar todas las parejas a ver si encuentro alguna mejora. Entonces, el intercambio, ¿cuál fue? Ya se me olvidó cuál fue el intercambio otra vez. Entonces, ¿cómo me quedó la ruta? Me quedó H, D, B, A, C. Entonces, me queda H, D. Entonces, H, D y B. Entonces, el intercambio, acuérdense que ahora sí ya me acordé, fue el primero, ¿cierto? Fue intercambiar los dos primeros que me dio 521. Entonces, ahora esa es mi ruta actual. ¿Y ahora qué parejas debo evaluar? La D con la B, la D con la A, la D con la C, la D con la E, la B con la A, la B con la C, la B con la E, la A con la C, la A con la E, la C con la E, ¿sí? Ustedes van viendo el patrón, ¿sí? Lo repito muchas veces es para que quede súper claro y para que identifiquen el patrón. Listo, entonces, ¿cuál es la primera pareja? La que dijimos. D con la B, ¿esto qué haría? Nos devolvería el paso anterior, ¿sí? Al 547 que teníamos. Entonces, obviamente, no la va a coger, porque es un intercambio que, en vez de avanzar, lo que haría es retroceder. Entonces, listo, siguiente pareja. La D con la A, ¿cierto? Aquí D con la A, actualizo. Vean que me dio 471, ¿sí? Vean que si hago intercambio de la D con la A, ¿cierto? Si yo pongo aquí la A y aquí pongo la D, vean que me da 471, entonces hubo una mejora. Entonces, vean que con los dos primeros intercambios que yo evalué, no había mejorado, ¿cierto? Mejoró, seguía siendo false. Ahora que ya encontré una mejora, va a decir mejoró es true, porque ya hubo una mejora. Voy a actualizar la mejor ruta de iteración con la que acabo de encontrar. Y voy a actualizar la mejor distancia, que era 521, ahora es ¿cuánto? 471. ¿Sí?
¿Y qué hago? Pues nuevamente, ¿me caso con esa? No, todavía me falta hablar más parejas. Entonces sigo hablando con la siguiente pareja. Y vamos en la D con la A, ¿cierto? Que era esta, ¿cierto? D con la A. ¿Cuál sigue? La D con la C, luego la D con la E y así. Entonces, vamos a ver. Ven que esta pareja se va a volver D con la A, fue la última que hicimos. Ahora, ¿cuál sigue? La D con la C. Es efectivamente D con la C. De 802 me dio peor, entonces paso a la siguiente pareja, la D con la E, ¿cierto? D con la E, acá se actualiza, que me da 829. Paso a la siguiente pareja, ¿cuál sería? La B con la A, ¿cierto? B con la A, 393. Vean que ese 393 ya es la solución. Entonces ya, pues yo porque sé la solución que me da el enunciado, pues ya sé que esta va a ser, que ya no va a encontrar mayor mejora. Pero igual, si no lo supiera, también debería funcionar el código. Entonces, vean que me da 393. Entonces, ¿con qué intercambio? Intercambiando la B con la A. Vean que si yo me hubiera casado con ese 470, pues, o sea, que era intercambiando la D con la A, pues nuevamente me hubiera quedado corto de una mejor solución, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el intercambio que encontramos? El intercambio de la B con la A. Entonces, pongo aquí la A, pongo aquí la A, pongo aquí la B, y vean que me da 393, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, hago esa actualización, ¿cierto? La mejor ruta de la iteración la actualizo, que es esta que acabo de encontrar, y la mejor distancia, que era 471, que era del intercambio que habíamos evaluado ahorita, pues ya no va a ser el mejor, sino el mejor va a ser el que acabamos de encontrar, que va a ser 393, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Me caso? Vean que yo ya sé que esta va a ser la mejor solución. ¿Por qué? Porque tengo la respuesta al enunciado, pero yo en la vida real no sé si efectivamente va a ser la mejor solución o si de pronto hay otro intercambio que de pronto me disminuya aún más la distancia. Entonces yo tengo que seguir evaluando las demás parejas que me quedan. Entonces la pareja, siguiente pareja, ¿cuál seguiría? La B con la C, me da una distancia de 524, no mejora. Luego la B con la E, me da una distancia de 711, no mejora. Luego la A con la C, me da una distancia de 471, no mejora, es devolverme. Luego la A con la E, me da una distancia de 546, no mejora. Y así sigo, y sigo, y sigo la siguiente pareja, y siguiente pareja, ¿cierto? Y ahí llego a la C con la E, ¿cierto? Que sería nuevamente la última pareja que yo evaluaría el intercambio. Y no mejora. Entonces, ¿qué hago? Ruta actual, acuérdense que ruta actual durante todo este tiempo fue la ruta de la iteración 2, ¿sí? La iteración anterior. Ahora, como ya hice todas las comparaciones, ¿ahora qué hago? Ruta actual, finalmente la voy a actualizar, ¿sí? Entonces, vean que ruta actual la voy a actualizar con la mejor ruta que yo encontré en la iteración, ¿sí? F8. Y la ruta actual pasa a ser esta que encontré, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Paso a la siguiente iteración, ¿cierto? Iteración 3, ahora es la iteración 4, ¿sí? Y mejoró, empieza en false, porque yo siempre empiezo una iteración diciendo que no sé si, pues si voy a encontrar una mejora. Si yo solamente voy a saber si va a mejorar en el momento en el que yo evalúe y encuentre una pareja que me dé una mejora. Entonces, ¿qué hago? Teniendo esta nueva ruta actual, ¿cierto? Que ya sabemos que va a ser la final, pues porque tenemos un spoiler, pero aún así yo no puedo darlo por hecho. Entonces tengo que evaluar todas las posibles parejas. ¿Qué parejas hay? D con A, D con B, D con C, D con E, A con B, A con C, A con E, B con C, B con E, C con E. ¿Sí? Esas son las parejas que voy a evaluar, que nuevamente es más fácil si en vez de pensarlo con las letras, lo piensan con los números. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, luego 2 con 3, luego 2 con 4, luego 2 con 5, luego 3 con 4, luego 3 con 5, finalmente 4 con 5, ¿sí? En cuanto a la posición de las letras en vez de la letra como tal, ¿sí? Porque vean que en vez de letras esto podría llamarse Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Bogotá otra vez, si fuera el depósito o algo así, ¿sí? Entonces, no importan tanto las letras como si importa la posición en la que se encuentran, ¿sí? Porque acuérdense que estamos trabajando con listas y en las listas lo que uno utiliza y lo que uno maneja es la posición de los elementos dentro de la lista, ¿sí? Consejo muy importante en los 49 minutos de video para los curiosos que se quedaron todo el rato. Y nuevamente este video pues lo pueden eh, ver a 2 de velocidad si quieren, o no sé por qué me demoré tanto haciéndolo, pero es porque hicimos todo el ejercicio completo del primer caso, paso a paso. Vean que llegamos manualmente, ¿cierto? Con un Excel y viendo los nombres de las variables a la solución y explicándolo súper bien. Entonces, obviamente, si yo ejecuto esto en Python, esto lo ejecuto en medio instante, y eso no se demora nada. Entonces, es más por la explicación y por el paso a paso muy detallado que
que por nada más. ¿Sí? Porque la explicación del ejercicio ustedes podían haber visto pues solamente los primeros 10 minutos y ya los otros 40 minutos fueron desarrollando el ejercicio paso a paso. ¿Sí? Entonces, listo. Ya sabemos que tenemos que doblar todas esas parejas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos, ¿cierto? Pareja, vamos a ver acá, función F8. Pareja, primero, la primera pareja, ¿cuál era? D con A, la evalúo, me da peor. Siguiente pareja, D con B, la evalúo, me da peor. Siguiente pareja, D con C, me da peor. Siguiente pareja, D con E, me da peor. Siguiente pareja, A con B, me da peor. A con C, A con E, B con C, B con E, C con E. Y, uy, me pasé, ¿sí? ¿Cierto? C con E era la última pareja que yo quería evaluar. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Me hubiera gustado que no lo hubiera ejecutado todo tan rápido porque no me di cuenta. Que durante todo ese tiempo, toda esa iteración, nunca mejoró, ¿cierto? Mejoró, siempre siguió siendo falso. Entonces, de hecho, espérate, voy a correrlo una vez más. Pero voy a poner el breakpoint en otra parte porque si no me toca correrlo todo de una vez. ¿Sí? Entonces voy a pasar simplemente al punto donde ya hizo la última comparación, ¿cierto? Que era C con E. Entonces voy a ejecutar el debug, parar y volver a correr. Vamos a ver, uy, no corrí algo que no era. Wait, es que no quiero mover acá el código porque pues les muestro la solución, que tampoco es la gracia, ¿no? A ver. Ahora sí, ya, volvimos a donde estábamos, ¿sí? Entonces, nuevamente, la última pareja que evaluamos era C con E, ¿cierto? Y vean que durante todo ese tiempo mejoró, se quedó siendo false, ¿sí? En toda la iteración 4, que era la iteración que estábamos haciendo, nunca hubo una mejora. Entonces, ¿qué pasa? Pues no va a pasar a la siguiente iteración, ¿cierto? Sé que ya la iteración 4 fue la última. ¿Y qué hace? Pues simplemente un return, ¿cierto? Que es el return que me piden, return suena terrible, que me piden en el enunciado, ¿cierto? Que me dice la ruta separada por guiones con la distancia total, que en este caso fue 393, que fue la distancia que encontramos. Y le damos F8 y listo, ya, terminó. Entonces aquí ejecutamos el print, que era donde está llamando, y vean que este es el return que me envía. Ruta, esta, ¿cierto? Separada con guiones. Y distancia 393. ¿Sí? Y esta sería la solución hecha a mano de la segunda de las pruebas que hicimos, ¿cierto? Pues que tiene el enunciado. Y pues así es como se llega eh, a la solución. Espero que haya quedado súper claro. Pues con casi que una hora de video no esperaría menos. Creo que fue súper desmenuzado. Igual, si querían ver solamente los primeros 10 minutos, también lo podían haber hecho. En los primeros 10 minutos era explicando el ejercicio y los demás 43 minutos fueron desarrollándolo, ¿cierto? Esto, algo más que les iba a decir, se me pasa. No, nada, mucha suerte. Esto realmente no es difícil. Eh, la solución, los ciclos tienen como ¿qué? 15 líneas máximo. Es cuestión de pensar y la clase mañana, eso es otra cosa que les iba a decir, la clase mañana va a ser muy importante también para el reto. David va a explicar algunas cositas importantes que pues ya las hemos visto, pero las va a explicar en más detalle, así como ahorita pues yo expliqué en más detalle este ejercicio. Entonces presten mucha atención. No es complejo, ¿sí? Pero es un ejercicio bastante interesante. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Vean que esta es la solución, ¿sí? Alguien en Discord me decía, oiga, yo lo hice de otra forma, con otro método, y encontré una solución incluso mejor, con una distancia más pequeña. ¿Qué hizo él? Él no probó los intercambios de parejas, sino él probó todas las posibles combinaciones. Y en vez de hacer las paritas, ¿qué pasa si hago D con A, con B, vamos a ver, vamos a ponerlo acá, A, B, C, D, E, probó esta solución. Y luego, no, ¿qué pasa si yo hago B, A, tal? No, ¿qué pasa si yo lo hago? No, A, B,
Bueno, él probó todas las posibles combinaciones, ¿sí? En ese momento me enredé un poco con la permutación. Pero ¿qué pasa? Que vamos a copiar esto por acá abajo para tener el espacio. Que si ustedes se ponían, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de parejas que nosotros evaluamos, ¿cierto? No, porque, bueno, veámoslo acá. La cantidad de parejas que nosotros evaluamos no eran tantas, ¿sí? Y logramos llegar a una muy buena solución. Él encontró la persona de Discord encontró una solución como de 370 y algo, ¿sí? Un poquito mejor, ¿sí? Una mejor solución. Pero ¿qué pasa? Que ese problema de evaluar todas las posibles combinaciones no es para nada escalable. Les voy a soplar un poco y si quieren pensar matemáticamente en cuál es la cantidad de comparaciones, ¿cierto? Acá hay una, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay cinco, acá hay seis. Y la cantidad de comparaciones que ustedes hacen en cada iteración. Vean que se los voy a soplar, la cantidad de comparaciones es la cantidad de estaciones, digamos que en este caso son 5 paradas, ¿cierto? Llamemos a ese 5, llamémoslo n, ¿cierto? La cantidad de comparaciones que uno hace en cada iteración sería 5 por 5 sobre 2 menos 5, ¿sí? Esto es 5 por 5, wait. 5 por 5 sobre 2. Sí, no sé por qué me da decimal. Es n por n. Y después quito la mitad. Porque creo que el menos 5 va aquí, menos 5. Y el sobre 2 está por fuera del paréntesis. Eso es un poquito de matemáticas, ¿sí? Ahora sí, la cantidad de comparaciones que nosotros hacíamos era 10. Veamos si eso es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con el 5, y 10. Efectivamente son 10 comparaciones por cada iteración, donde la fórmula es n por n menos n, todo eso sobre 2. 10 comparaciones. Ahora, si ustedes quisieran probar todas las posibles combinaciones para todas las posibles rutas, eso sería, voy a coger este n, este 5, le voy a sacar del número más bien, lo voy a formular, ya van a ver para qué, ¿sí? Esas son las comparaciones por iteración. ¿Y cuántas iteraciones hicimos? Hicimos 4 iteraciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas comparaciones hicimos? 4 por 10, ¿sí? 40. ¿Sí? Por acá vamos a hacer otra celdita con la solución que proponía el compañero. ¿Cuál es la cantidad de posibles combinaciones para n números, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo 5 espacios que llenar. Eso ya es un poquito más matemático y no solo matemático, sino también tiene que ver con el negocio y con la programación y con la razón de por qué lo hacemos así y no lo hacemos de otra manera. Yo tengo 5 espacios, ¿cierto? Acá, ¿cuántas letras puedo poner? Posibles, puedo poner 5, ¿cierto? Acá 4, acá 3, acá 2 y acá 1. Entonces, esto es el factorial, ¿sí? La cantidad de formas en las que yo puedo pues poner los números en esa lista, ¿cierto? De 5 posiciones. Entonces sería el factorial de 5, ¿sí? En este caso, vean que nosotros hicimos 40, digamos, líneas de código y nuestro compañero tuvo que hacer 120 para construir todas las posibles soluciones. Claro, le dio una un poquito mejor, a él le dio 370 y algo, ¿sí? Pero vean que esto es con 5 con 5 combinaciones, ¿sí? Con 5 puntos. ¿Qué pasará si no fueran 5, sino que fueran 10? Vean, nosotros hacemos 180, ¿cierto? 45 por iteración, y digamos que fueran 4 iteraciones también. Vean que incluso si fueran 40 iteraciones, 400 iteraciones, esto me da 1800, 18.000. Vean que incluso si yo hiciera 400 iteraciones, me da algo muchísimo, muchísimo menor que lo que a uno le daría si uno intentara sacar todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Que en este caso serían ya 3.628.000 con solo 10 puntos. ¿Sí? Vean que incluso si yo hiciera 400 iteraciones, cada una de 45, estoy haciendo 200 veces menos trabajo computacional que lo que hizo mi compañero solamente con un ejercicio en el que tengo 10 puntos. Ahora, ¿qué pasará si yo tuviera 52, por ejemplo? Hay 52 cartas en una baraja de póker.
Vean que a él le da algo elevado a la 67. Si vean que acá yo tengo como 5 millones y eso porque tengo 400. Sí, realmente yo nunca voy a hacer 400 iteraciones. Voy a hacer, yo qué sé, digamos que haga 40. ¿Sí? Si hiciera 40 iteraciones, cada una de 1326, que esa sería la cantidad de comparaciones que yo haría en una iteración, me haría 53.000 comparaciones. A mi compañero, si fueran 52 puntos, tendría que hacer, ese número ya ni siquiera cabe, casi que el computador le explota. ¿Sí? 8 por 10 a la 67. Eso es mayor que la cantidad de átomos en el universo. Y lo sé porque 52 es el número de barajas el número de cartas en una baraja de póker. Y la cantidad de posibles combinaciones, que es la permutación de pues, las cartas de una baraja de póker, es más que la cantidad de átomos en el universo, que pues este sería la cantidad de permutaciones de las que estamos hablando. Y pues esto es más que la cantidad de átomos que hay en el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno intentara hacerlo como encontrar la mejor de todas las rutas posibles, ahí ya se vuelve un problema muchísimo más complicado. ¿Sí? Eso ya es una tarea súper avanzadísima de investigación de operaciones, ¿cierto? Para los que están interesados en esto, se llama el problema del cartero viajante. Es algo loquísimo. ¿Sí? La combinación crece exponencialmente, ni siquiera exponencialmente, crece absurdamente, factorialmente, con la cantidad de elementos que yo tenga en el conjunto, ¿cierto? En este caso, la cantidad de pues, paradas que yo tenga en mi ruta, ¿sí? Y vean que 52 paradas puede no ser algo muy descabellado para un Rappi, por ejemplo. Un Rappi podría hacer 52 domicilios en un día. Bueno, eso ya quizás es un poco un Rappi bastante eficiente, pero vean que 52 tampoco es un número muy grande y ya solo con 52 ya tenemos más posibilidades que átomos en el universo. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros no buscamos la mejor solución, ¿sí? Porque si buscáramos la mejor solución nos explota el computador en un problema de la vida real que tuviera ya, ahí sea 15 puntos. ¿Sí? Vean que con 15 puntos nosotros tenemos 4.200 posibilidades en promedio de a 105 por iteración versus si evaluáramos todas las posibles iteraciones, tendríamos 1 por 10 a la 12, y eso son ya billones de posibilidades. El computador, sí, como el computador es muy rápido y es muy potente, pero tampoco tanto, sí, ya se explota, tampoco llega hasta allá. Entonces, por eso es la razón por la que no estamos buscando la mejor solución, estamos buscando una muy buena solución con el método que le estamos enseñando en este momento, que es el requerimiento que les da el usuario, que es evaluar de intercambios de parejas. ¿Sí? Vean que es mucho más fácil intercambiar parejas que buscar todas las posibles combinaciones de una baraja de póker. ¿Sí? Eso ya sería algo absurdo. Y bueno, ya eso es lo último con lo que quería cerrar. La razón de por qué, sí, claro, existen mejores soluciones que este 393, existe una ruta que sea mejor que esta, pero claro, encontrarla es mucho más costoso computacionalmente y es mucho menos eficiente que, que encontrar esta solución que es muy buena comparando parejitas. ¿Sí? Y lo mismo, si ya no tuviéramos 5 ciudades, si no tuviéramos 15, pues ya la otra solución ya ni siquiera funciona, ¿sí? Ya Python explota. Pero bueno, muchachos, eso era con lo que quería cerrar. Por lo que alguien en Discord encontró, oiga, yo encontré una solución mejor. Claro, pero no utilizó el método que le estamos enseñando. Y si usted intentara utilizar ese método para un problema mucho más, pues con más puntos, ¿cierto? Ni siquiera estamos hablando de millones de puntos, estamos hablando de 10 puntos, estamos hablando de 50 puntos. Ya su computadora explotaría, ¿sí? Y no queremos que eso suceda. Entonces, bueno, ya 1 hora y casi 5 minutos. Acabó siendo prácticamente media clase magistral. Pero pues espero les sirva mucho, espero les haya dado un entendimiento no solo del reto, sino de la programación y de los retos que uno se enfrenta como programador, que no solamente son retos de cómo programo, no, claro, ¿cómo hago para encontrar la mejor ruta? Pues pruebe todas las rutas que existen, ¿sí? Sino también hay que pensar en las limitaciones del computador, hay que pensar en el requerimiento del usuario y hay que pensar pues, en cómo lo puedo hacer de una forma más interesante, cumpliendo con lo que me piden, ¿sí? Y también alcanzamos a ver un poco de como la lógica de un problema que es bastante real, ¿sí? Que es como minimizo la distancia de un recorrido que tengo que hacer con n paradas. Espero les haya gustado. Eh, mis disculpas por la duración, pero nos estaremos viendo en otra ocasión. Espero bastante más corta.